Vamos a hablar ahora con Fernando Iglesias a ver si podemos entender qué es lo que está pasando con estas listas, esta oferta electoral tan cuidada, tan moderada. Fernando Iglesias, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Bien? Bien, muy bien. Estoy tratando de dilucidar cómo es que en un país que reclamaba hasta hace unos meses una opción clara, el kirchnerismo, todos luchan para mostrarse cada vez menos diferentes al kirchnerismo, ¿no? Como si eso fuera lo que la gente estuviera pidiendo. Yo no lo sé, la verdad, ya a esta altura. Bueno, hay una contradicción entre las movilizaciones que hubo y lo que dicen las encuestas. Me parece que todo el mundo está siguiendo las encuestas, y las encuestas daban hasta hace muy poco que las alternativas a Cristina eran Scioli y Massa. Me gusta mucho la palabra que usó Scioli, porque colaborador está bastante cerca de colaboracionista, ¿no? Claro. En cuanto a Massa, ¿qué decir? El otro día tenía una discusión con alguien y hablaba del fanatismo de los K y los anti-K. Y yo le dije algo que, en el medio de la calentura de la discusión, que me pareció una buena conclusión, que también existe el fanatismo de la moderación, ¿no? Exacto. Es decir, una persona que no es fanática cambia su actitud de acuerdo a cuál es la situación. Ahora, después de lo que ha significado el kirchnerismo en estos 10 años, no estar en contra es o ser o un cómplice o ser un fanático de la moderación, como lo es Scioli, ¿no? Y me parece que esencialmente lo que se prepara es una gran mutación del PJ, que domina toda la escena política y que destaca por un lado a quien claramente va a ser la opción de renovación, y eso es muy significativo y es muy preocupante, porque yo creo que uno de los, dentro de la estructura del PJ, lo peor que siempre ha existido han sido los intendentes del conurbano y el PJ de la provincia de Buenos Aires. Eso es exactamente Massa, ¿no? Entonces, todos los que piensan que Massa no va a ser lo mismo que los Kirchner tienen razón. De la misma manera que Kirchner no hizo lo mismo que Menem, seguramente va a inventar una nueva variante del PJ adecuada a los tiempos que vienen, lo que va a significar, si esa es la opción triunfadora, por lo menos otros 4 años de decadencia nacional, como seguimos de hace 25 años. ¿Será que en esto de la moderación hay una especulación que es que hay mucha gente desesperada por el maltrato del gobierno, que indudablemente va a votar cualquier cosa, llegado el momento, inclusive una opción tan parecida al kirchnerismo como es Massa, y a su vez es la manera de atraer a otros que sí han votado por el kirchnerismo, que en realidad no tienen ese problema, o inclusive a los que han estado con el kirchnerismo al principio y quieren encontrar aquella explicación de que en algún momento hubo un kirchnerismo bueno, que los reivindique a ellos, ¿no? Por su colaboración pasada, ¿no? Sí, yo creo que la Argentina, yo creo que hay que mirar un poco la historia para entender esto. La Argentina solamente cambió su ciclo político después de una crisis terminal. Esta es la realidad. El ciclo, por lo menos desde que yo llegué a la racionalidad política. Cuando yo llegué era el ciclo peronista, que se terminó en el Rodrigazo. Después vino el ciclo militar, que se terminó con la crisis del 81, que forzó a ir a la guerra de Malvinas, y ahí se acabó todo. Después vino lo del ciclo radical alfonsinista, se acabó la hiperinflación. Después vino el ciclo de la convertibilidad, que terminó llevándose puestos a Menem y a la Alianza en el 2001. Y ahora también es un ciclo económico abierto que tuvo su periodo de plata dulce, como lo tuvieron los militares y como lo tuvo Menem, es decir, un periodo de populismo pseudo redistribuidor en el cual quien después termina pagando las cuentas son los más pobres, pero ese ciclo, aún desde el punto de vista económico, no ha volado por los aires. Y no está dicho que lo haga, porque la situación internacional es extraordinariamente favorable a la Argentina y lo sigue siendo. La crisis internacional no se resuelve, tampoco estalla, pero no se resuelve, y esa es la situación ideal para la Argentina. Así que no está dicho que vaya a estallar, y mientras tanto yo creo que la Argentina probablemente, o por lo menos es lo que se ve, va a optar por una continuidad del modelo, como se decía, ¿no? Se dijo en los 90 y se dice ahora. Y la opción va a ser algo parecido desde ese punto de vista, por lo que parece, en lo que se delinea, va a ser una opción tipo alianza. Es decir, ¿cuál era la idea básica de la alianza? De que el modelo estaba bien y lo que se necesitaba es un poquito menos de corrupción, ¿no? Esa era una idea central de la alianza.
Y me parece que eso es lo que se viene ahora. Un poquito menos de corrupción es entregar de nuevo el país a manos del PJ, que ya ha mostrado desde los últimos 25 años que la corrupción nunca se detiene, sino que cada vez avanza más. Pero bueno, hasta que no estalle parece que no nos vamos a dar cuenta. Sí, y si lo mirás también en ese paralelo que vos hacés en el momento en el que aparece la alianza, a tratar de retocar las cosas, pero continuar sobre todo con el tema de la convertibilidad, no aparecían los desafiantes en la oferta electoral abiertamente, nadie decía queremos terminar con la convertibilidad, por ejemplo, estaban como escondidos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ese es el problema, ese es el centro del problema, porque yo creo que la sociedad argentina dentro de todo intentó salir de algo con la alianza, como intentó salir del pacto sindical militar, es decir, de la alternancia entre el partido militar y el populista en el que todavía estamos, con Alfonsín en el 83. El problema es que cuando lo intenta, sus dirigentes políticos no tienen el coraje necesario, porque así como Alfonsín reculó y terminó con Alderete en el Ministerio de Trabajo y con la obediencia de vida y el punto final, el gobierno de Larruán no se animó a tocar lo que había que tocar para tener alguna chance de poder seguir, que era la convertibilidad. Entonces después los hechos te llevan puestos. Y acá es otra de las cosas que se ve con absoluta claridad, ¿no? Me parece que yo creo que el PJ es un aparato siniestro, que el país no va a salir de su decadencia hasta que sea superado en forma democrática, es decir, a través de los votos, es decir, el día que los argentinos dejen de votarlo. Pero hay que reconocerles cosas que no tienen la oposición. El PJ no tiene vergüenza de ser lo que es. La oposición sí, por eso no vas a encontrar una lista opositora que no tenga un peronista. Todo el mundo tiene que poner un peronista ahí para que no te digan gorila, ¿no? Y se sobreentiende que ese es un mote despectivo de alguien que no quiere al país ni al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que estos 25 años de gobierno casi ininterrumpido del PJ han mostrado bien claro lo que significa el control del PJ. Pero por lo menos ellos van por el poder, no tienen vergüenza de lo que son y corren a todo el mundo. Y el resto se deja correr. Esta es la verdad. Por eso es que después una parte de la responsabilidad está en la opinión pública, que sigue pensando en variantes del PJ, y una parte me parece que está en la oposición, que siempre se calla la boca, que se deja correr con tres grandes mitos: el de la abanderada de los humildes, el mito del peronismo redistribuidor y el mito ahora de la juventud maravillosa de los años 70. Tres cosas que son la base del poder kirchnerista y que nadie discute, porque queda mal discutirlo. Te obligan te dicen gorila, te dicen cómplice de los verdugos, aunque hayas estado en la plaza mientras ellos vendían, apretaban a la gente con la 1050, y entonces nadie se anima. Y bueno, así están las cosas. Es como si hubiera un PJ y después gente con vocación de PJ, ¿no? No, es que hay, a ver, ¿cuáles son las opciones? Hoy yo pienso, por ejemplo, en Capital Federal, que es el distrito en el que voto. Vos tenés, o en general, vos tenés a Massa, Scioli, ¿no?, como opciones nacionales. Después tenés Cristina Kirchner, y después tenés listas de opositoras cuyo modelo de país es el mismo que propone el PJ, ¿no? Es el mismo país de siempre, que ha fracasado de mil maneras. Entonces me parece que es una situación prácticamente de no alternativas, y que nadie se ha animado a liderar esa parte que también existe del país, que es minoritaria, pero que existe. Y bueno, las minorías y las mayorías cambian, ¿no? Esa parte que salió a protestar el año pasado y a pedir un otro tipo de política y otro modelo de país, no está, yo creo que no está representada hoy, ¿no? Ninguna lista electoral. Sí hay algunos líderes aislados que más o menos representan eso en diferentes listas, pero está claro que ninguna lista se ha organizado para representar a esa gente que está políticamente huérfana. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, cuando estaba el peronismo Menem, apareció un peronismo Duhalde que le discutía cosas de fondo, digamos, que quería hacer un peronismo más tradicional? Y ahora tenés el peronismo... Porque es el gatopardismo, ¿no? La fórmula básica del gatopardismo. La única forma de que las cosas no cambien es cambiar las pequeñas cosas, ¿no? Y el PJ ha sido extraordinariamente hábil en esto. Cuando hubo una
una década, entre comillas, neoliberal, porque habría que discutir mucho qué significa esto, pero bueno, una década neoliberal, el peronismo fue neoliberal. Después vino la década del izquierdismo populista, y se hicieron izquierdistas populistas, y ahora probablemente venga una década o un tiempo de más moderación, y ahora están ahí por el medio, ¿no? El gran problema que existe es también la calidad de los liderazgos, porque Brasil pasó por el mismo proceso, pero ellos tuvieron a Enrique Cardoso y nosotros tuvimos a Menem. Ellos tuvieron a Lula y nosotros tuvimos a Néstor. Y ellos tienen a Dilma y nosotros tenemos a Cristina. Y me parece que en dos sociedades que no son tan diferentes como la Argentina y la brasilera, porque no lo son, los liderazgos políticos son muy diferentes. Y ahí se ve claramente la opción a favor del Brasil, que con todas sus dificultades, y el modelo brasileño no ha sido nunca mi favorito, y lo he dicho desde el 2006, he escrito una nota sobre eso, el modelo brasileño, pero lo han hecho claramente mucho mejor que nosotros, y esa es la influencia del PJ en la que los argentinos nos negamos a identificar como el gran problema político del país, como lo fue. Yo lo diría así, los argentinos no pudimos llegar a la democracia hasta que nos sacamos de encima al partido militar votando. Y hoy tenemos que llegar a la república, no solo a la democracia, sino a la república, y no lo vamos a lograr hasta que nos saquemos de encima al partido populista votando y votando mejor. ¿Qué opinas de Adrián Pérez metido en la lista de Massa? Mira, no voy a decir nada en lo personal, porque, bueno, cualquiera que haya compartido con nosotros el periodo en el que yo formé parte del bloque de diputados de la coalición cívica sabe cuáles han sido los grandes contrastes que hemos tenido con Adrián, y el hecho que realmente nunca me pareció que fuera una persona a la altura de las circunstancias. Así que yo prefiero no hacer ningún comentario. Es toda una tradición, por otra parte, es toda una tradición muy fuerte dentro del ARI, ¿no? Donde hay un sector... el ARI sin duda es un partido que ha conservado dentro de sus filas una parte fundamental de lo que debería ser la tradición política argentina del futuro, que es la honestidad y la coherencia. Es decir, no hay corruptos, hay gente que cree que está en la política porque cree en la política, etcétera. Ahora, también es cierto que desde el punto de vista ideológico, su modelo de país es un modelo por lo menos de una fracción claramente nacionalista y populista, y ese sector es el que sistemáticamente se ha abierto a todas las variantes ofrecidas por la variante nacionalista populista en el poder, desde, Raimundi, a Cabanchik, a Adrián Pérez ahora. Ahí hay un tema que no es solamente de oportunismo político en la acción de Pérez, sino de coincidencia ideológica con el modelo nacionalista y populista, eso es. Ahora, siempre igual, me parece que esto es bastante humano, lo conocemos, lo hemos visto muchas veces, ¿no? El tipo que se mete en la política siente que lo más importante es su permanencia, ¿no? Entonces se muestra como dispuesto a sacrificar incluso las cosas que dijo antes, porque su presencia en la política, ¿no? Creo que todo el mundo tiende a hacerse esa explicación indulgente de estos cambios, ¿no? Sí, desde luego. Yo no estoy de acuerdo, por eso es que no estoy en ninguna lista. Yo no veo... Yo soy un escritor y soy un periodista. En el 2007 yo veía una alternativa clara de cambio y de renovación de la política argentina, con ambición de poder, con ambición de cambiar la cultura política del país y de llegar al poder. Por eso, aun cuando no es la política el lugar donde yo me siento más cómodo, acepté ese desafío y hice lo mejor que pude durante 4 años, probablemente con muchos errores. Hoy no veo esa opción, veo claramente gente honesta, gente que se ha jugado y que ha puesto mucho de su vida en enfrentar todo este sistema político, esta gran corporación monstruosa, que mientras nos habla de las corporaciones, es la corporación más importante del país y se está deglutiendo al país. Pero no veo una opción política de poder, de disputa del poder contra el aparato pejotista, y veo por el contrario muchas formas
de claudicación más o menos graves a este modelo populista. Y bueno, por eso, como no me creo imprescindible, ni tampoco estoy seguro de que lo harían mejor que los demás, no estoy a ningún lado. ¿Te parece que, independientemente de todo esto y del recambio, el reciclaje y demás, el kirchnerismo está acabado? ¿Cuál crees que es el destino de Cristina Kirchner a partir de ahora? Bueno, depende de lo que llames el kirchnerismo, ¿no? Por sí, porque este es uno de los problemas de personalizar, la familia, ¿no? digamos, la familia kirchnerista, por decirlo de alguna manera. Sí, el kirchnerismo encarna toda una serie de mezclas de cosas en las cuales probablemente algunas se estén acabando. Probablemente el proyecto de reelección de Cristina está cada vez más débil, no ha muerto, pero es muy difícil imaginar que después del 2015 va a seguir siendo Cristina o alguien que la propia Cristina decida. En ese sentido, sí. El mito de la juventud maravillosa y de la revolución y todo esto me parece que ya no da para más. Realmente un país que hoy tiene la misma cantidad de pobres que había en la etapa descendente de la convertibilidad, cuando los precios internacionales son claramente más favorables. Es decir, con el mismo esquema de la convertibilidad y los precios más favorables, la verdad que la situación hubiera sido completamente distinta, ¿no? Y hoy tenemos, después de 10 años de que entró plata a raudales al país, la misma cantidad de pobres, la infraestructura devastada, la energía, bueno, creo que no hace falta. Así que en ese sentido el mito de la revolución Nacampop para mí también se ha terminado. El problema es que los argentinos hemos aprobado el peronismo de derecha en los 90 y fracasó, después el peronismo de izquierda ahora, y fracasó, ahora vamos por el peronismo de centro, y probablemente después iremos por el peronismo de arriba y el peronismo de abajo, hasta que fracasen todos y ya no quede ningún país para rearmar. Este es el verdadero problema, que una parte fundamental, la parte fundamental del poder cristinista, que es esta cosa fuertemente pejotista, este modelo estatista, nacionalista, industrialista, con discurso demagógico y un sistema básico de gobierno que es el clientelismo para todos, eso no se murió, eso lo que está haciendo es mutando y buscando nuevos liderazgos, después de Menem, los Kirchner, y ahora busquemos Scioli, si no es Scioli en Massa, o a quién podemos poner, ¿no? Y si eso sigue así, el país está condenado a un estallido o a una larga decadencia. Esa es la opción que tenemos delante. Qué país complicado. Fernando Iglesias, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos, José. Saludos.